Soy Gilberto Reyes, director del Centro de Investigaciones Musicológicas y Sociales del Benemérito Conservatorio de Música del Estado, y agradezco la invitación para participar en el primer Congreso Internacional de Música Latinoamericana de Concierto de la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre del Instituto García de Cisneros. Voy a hablar sobre el llamado Archivo Meléndez, que fue donado hace un tiempo a la Biblioteca Silvestre Revueltas de nuestra institución. El archivo se sitúa plenamente en la época del Porfiriato, por lo que haré una breve reseña de lo que fue ese periodo. El Porfiriato fue una de las épocas donde estuvo el auge de la música de ópera y de concierto, una plena influencia europea sobre la música mexicana. Por lo cual, el archivo que tenemos nosotros, y que es el tema de investigación, consta de más de 1100 obras influidas directamente por ese periodo. Durante el Porfiriato, la reconstrucción de Puebla fue uno de los temas principales que nos ocupan. La ciudad había sido destruida por continuas invasiones, ya que el punto estratégico que tiene nuestra ciudad entre Veracruz y la Ciudad de México la hacía especialmente vulnerable a esto. En 1875 se inició la reconstrucción de la ciudad por orden directa del presidente entonces Porfirio Díaz, reconstruyéndola de un modo completamente inspirado en la arquitectura francesa. Muchas otras cosas influyeron dentro del pensamiento de aquel entonces. La llegada de inmigrantes, que fueron de la colonia libanesa, llegaron muchos judíos también con esto, judíos conversos, y llegaron desde luego también las primeras iglesias de índole protestante. La llegada del protestantismo a Puebla también fue un tema muy singular dentro de esto, puesto que al igual que al resto del mundo fue un proceso que consolidó la historia de nuestra ciudad, con la presencia más organizada a partir de la segunda mitad del siglo. Puebla siempre fue una ciudad cultural, una ciudad con su propia identidad, ya que, como lo demuestra la participación de nuestra ciudad desde 1851 en las exposiciones internacionales, tanto de París como de otros lugares. Fue un centro cultural muy importante. Hablemos también que el archivo abarca aproximadamente de 1885, siendo las partituras más antiguas que tenemos nosotros, que son bastante pocas, por decirlo así, hasta 1935. El archivo también resulta sumamente importante e interesante, porque son copias de músicos tanto nacionales como italianos, que posteriormente oiremos en la interpretación del grupo de la maestra Ana Lilia Carreón, algunas de ellas. Entre 1870 y 1935, la Puebla de Los Ángeles se consolidó como un centro económico y cultural de gran importancia, destacando la industrialización textil, que ya había sido iniciada anteriormente por Esteban de Antuñano, a finales del siglo XIX. El inicio de la Revolución Mexicana hacia 1910, con el martirio de los Cerdán en la Casa de las 6 Poniente, y su papel como ciudad próspera y moderna después de este conflicto. La modernización fue inevitable. La llegada de todas estas modernizaciones durante este periodo se experimentó un crecimiento poblacional muy grande en nuestra ciudad, el cual sentó las bases para la expansión posterior de la ciudad. Barrios, por ejemplo, como algunos de nuestra ciudad, colonias como la de La Paz, que ya anteriormente habían tenido auge durante el Porfiriato,
se expandieron aún más y entonces la ciudad tuvo un crecimiento significativo. La música del Porfiriato, un periodo que, como hemos mencionado anteriormente, dentro de la reconstrucción de la ciudad de Puebla y su afrancesamiento, también tuvo una gran influencia dentro de la música. Se caracterizó por los géneros de salón europeos, como el vals, la ópera, las polcas y las mazurcas, que se interpretaban en fiestas y ceremonias. Esta misma música se utilizaba como un factor didáctico dentro de el proyecto porfiriano, en el cual se buscaba una identidad nacional. Compositores como Juventino Rosas, Felipe Villanueva y Ricardo Castro, que habían recibido una buena acogida por parte del régimen porfirista, fueron populares, mientras el corrido ganaba fuerza como expresión épica y la orquesta típica se consolidaba como difusora de valores nacionales. Durante el Porfiriato, la música religiosa mantuvo su importancia, enfocándose en composiciones litúrgicas con estilo grave y piadoso, utilizando letras en latín y prohibiendo la música distractora o ruidosa, según un reglamento de 1884. Si bien el régimen priorizó géneros profanos de influencia europea, la música sacra continuó existiendo y cumpliendo su función de solemnizar los ritos y acompañar la fe. La Sociedad Santa Cecilia de 1884 realizó un reglamento de música sagrada que buscaba un estilo solemne y piadoso para la música religiosa. El reglamento estipulaba el uso del canto grave y el legato en el uso de la música religiosa acompañada de órgano u otros instrumentos, pero siempre que se respetara la primacía de la palabra sagrada. Se prohibía la música que pudiera distraer a los fieles o generar ruidos inconvenientes que opacaran el canto. Solo se permitían textos en latín basados en fragmentos bíblicos. Esto prevaleció durante un buen tiempo. Nosotros, dentro de nuestro archivo, empezamos a encontrar obras hacia 1905, 1908 o hasta 1916, en la cual la letra ya está en español. Los himnos, el canto gregoriano y otras formas de música sacra componían una parte esencial del culto y la expresión de la fe. Pero siempre hemos visto, por lo que realizamos la investigación dentro del archivo que tenemos a nuestro cargo y nuestro estudio, que la música operística tiene una enorme influencia sobre la música sagrada, como lo podremos nosotros constatar en los ejemplos que posteriormente con la maestra Ana Lilia Carreón y su grupo de alumnos realizan también dentro de la investigación de la música. La música religiosa se interpretaba en templos y ceremonias religiosas para solemnizar los ritos.
1920, por primera vez en nuestro país, se establece el salario mínimo en algunos estados como un programa piloto. Para que nosotros tengamos una relación de cuánto se vendía una partitura manuscrita de las que se preserva en el archivo Meléndez, tenemos que darnos cuenta de que se vendían en 4.50. Un peso en aquel entonces, en 1920, aunque significativamente no era lo mismo que un peso duro de la época de Porfirio Díaz, ni mucho menos de 1887, en la cual un peso era mucho dinero. De todas maneras, 4.50 representaba el salario aproximadamente de una semana. Para tal, tenemos nosotros aquí un ejemplo de las diferentes monedas que se utilizaron en aquel entonces. Tenemos el ejemplo de la moneda de 8 reales, en el cual todavía en el primer periodo de Porfirio Díaz se llevaba a cabo las transacciones económicas con el sistema octadecimal que se ocupaba durante el virreinato. Ya se establece también el uso del águila porfiriana en esta moneda, que es de plata, 9.99. Posteriormente, la moneda, también de 8 reales, de 1896, que es ya el último periodo de Porfirio Díaz. Podemos ver también aquí que son 20 gramos de plata, una moneda que es conocida como el peso duro porfiriano. Vemos significativamente el águila, ya es diferente, pero todavía es el águila porfiriana. Posteriormente, una moneda de la época de pre-revolucionaria del último periodo de Porfirio Díaz está situada en 1908. Vemos, también son 20 gramos de plata. Vemos el águila. Este tipo de transacciones se hacían en el periodo del archivo Meléndez. Por último, una moneda de 1933, lo que se le llama un peso resplandor, que es en la que estábamos hablando de los 4.50 a 5 pesos en que se vendía cada partitura. Aquí ya vemos un águila diferente, que es el águila revolucionaria, y la moneda ya no es de plata de 20 gramos, sino que es 0,720, quiere decir que tiene 0.720 gramos de plata por otras sustancias. Significativamente se va reduciendo el poder adquisitivo de las monedas en aquel entonces. El nombre de este archivo procede de la familia que lo tuvo a su custodia durante mucho tiempo y que ellos mismos hicieron los documentos manuscritos. Durante generaciones, esta familia de organistas oriundos de Cuautlancingo, Puebla, que es una localidad ubicada entre Cholula y Tlaxcala y que también tiene un punto estratégico en el cual se ve tanto influida como por la ciudad de Tlaxcala y los pueblos aledaños, como la Cholula de aquel entonces. En aquel entonces, y estamos hablando de principios del siglo XX, el municipio de Cuautlancingo estaba apartado completamente de la ciudad de Puebla y estaba distante. Ahora se encuentra completamente conurbado y gentrificado y es parte ya de la urbe capitalina. Pero ese archivo precisamente se cantaba, se interpretaba en la parroquia de esa localidad. La importancia de ese archivo es precisamente porque tiene una enorme influencia en el desarrollo a través de esa época hasta 1935, que son los últimos documentos que nosotros encontramos dentro de él, y va siendo una genealogía de los organistas que se desempeñaban en aquel entonces.
Los manuscritos de mayor antigüedad, sellados y fechados, como lo podrán ustedes constatar en los ejemplos que les envío también en esta conferencia, siendo los más numerosos en la década de 1920 a 1930. Las obras que sirvieron de fuente no las tenemos. No hemos encontrado ninguna partitura de la cual ellos hayan copiado. Solamente tenemos las copias. El archivo se compone de obras religiosas principalmente, por no decir casi en su totalidad. Suponemos, por los compositores que los componen, que son obras anteriores que se interpretaban en Europa. Como también interpretaremos algunas de ellas. Otras son originarias de autores mexicanos de la época, pero también en una gran mayoría son autores desconocidos, lo cual hace todavía más interesante y también, por qué no decirlo, más dificultosa nuestra investigación, ya que solamente son firmadas por las iniciales de los nombres. Por tratarse de obras copiadas de manera manuscrita, el copista únicamente escribió las iniciales del autor en la parte superior, lo que parece ser, por lo que con la experiencia y el estudio que tenemos nosotros, que era un uso común en la época, presuponiendo que estos autores eran famosos. Hacia 1920, como lo mencioné anteriormente, aparecen obras con letra en español, aunque son pocas, pero sí ya las hay. El archivo consta por poco más de 1100 obras, pero aparecen continuamente más, ya que cada vez que nosotros revisamos encontramos nuevas obras en la parte posterior de las partituras y van apareciendo más y más y más obras. En algunas de ellas inclusive son más de 2. O también las mismas obras, pero adaptadas a diferentes tonos o a diferentes voces. Por ejemplo, tenemos obras en las cuales aparecen 2 sopranos, en otras la misma obra transportada y está transportada para un barítono y un tenor o una combinación semejante. Nos indica la importancia que tenía la música litúrgica de esa época. Desconocemos también, y no está documentado, el uso en la parroquia de Cuautlancingo y en algunas aledañas de esas obras, ya que estas se componen de diferentes temas y también de diferentes usos, por decirlo así. Tenemos una enorme cantidad de requiem, por lo cual nosotros también tenemos la idea de la importancia que se le daba a la música de difuntos. Aves Marías, misas, aleluyas, música, Te Deum con marcada influencia operística decimonónica. En latín, de la que escucharemos, como les decía, algunos fragmentos. Las condiciones en las que se encuentra este archivo son muy buenas, ya que fue cuidadosamente empacada y preservadas durante muchísimo tiempo. Calculamos que este archivo por lo menos estuvo conservado por los periódicos en los que fue envuelto y también las revistas de la época a más de 60 años, aunque ese proceso hablaba de que era un archivo del cual se buscaban las partituras para después volverlas a ser copiadas y copiadas de una manera incesante, por lo cual inclusive en algunas hay algunas diferencias en cuanto a diferencias armónicas y diferencias también en el canto. Estas partituras, para poderlas rescatar, nuestro equipo de investigación en el Centro de Investigaciones Musicológicas y Sociales fueron limpiadas, revisadas y clasificadas por alumnos y profesionales dentro de la materia. Algunas inclusive ya fueron digitalizadas, interpretadas en el recital del pasado año del 6 de junio y fueron digitalizadas para poder ser publicadas y también difundidas entre las personas que tengan el interés de interpretar este archivo.
Nos encontramos ninguna partitura de la que fueran copiadas, como lo he dicho anteriormente, y suponemos también, tenemos esa suposición de que fueron copiadas para ser vendidas a otras localidades. Se vendían en la cantidad de 4 o 5 pesos, según figura a lápiz dentro de la que es la portada de cada una de ellas. Finalmente, para terminar esta plática, hablaremos de las obras que se interpretaremos y que escucharemos a continuación como ejemplo de este archivo. Pero sin antes agradecer al maestro Gabriel Meléndez, que fue descendiente de esta familia de organistas, quien en 2023 donó este archivo para su estudio y conservación al Benemérito Conservatorio de Música del Estado, y que desde entonces no hemos dejado de investigar. Escucharemos un par de obras, de Paolo Giorza, que fue un compositor italiano nacido en 1832 y que murió en 1914. Como ejemplo de transición del siglo XIX al XX, como hemos estado hablando, y que radica la importancia de este archivo, ya que interesantísimo ese paso y esa transición hacia la modernidad de nuestro país. Fue un compositor de óperas y música de baile, y que se sitúa dentro del periodo del siglo XIX al XX. Obos Omnes, lo escucharemos, es un pasaje bíblico del libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías, escrito en forma de motete, pero con el característico toque de la ópera del siglo XIX. Otra composición que escucharemos también de Paolo Giorza es O Salutaris Ostia, que se trata de una plegaria para barítono con marcado estilo operístico. Posteriormente escucharemos O Gesù mi dulcissime, se trata también de un motete para soprano, y algunas otras interpretaciones. También así como escucharemos y compartiremos algunas partituras, facsímiles en PDF de las mismas, para que podamos apreciar también el tratamiento que se le da al órgano, que es un instrumento invariable dentro de todo el archivo. Todo el archivo contiene música para órgano y voces, también para órgano y cuerdas, también en adición a esto y de acuerdo a las necesidades de la liturgia y las posibilidades instrumentísticas, también se le añaden, en algunos casos, clarinete, flauta y cuarteto de cuerdas. Podemos también mencionar dentro de esto mismo que no sabemos a ciencia cierta, falta todavía investigar muchísimo acerca del proceso del culto y cómo se llevaba a cabo en la localidad de Cuautlancingo y aledaños, pero eso ya será tema de otras pláticas. Muchas gracias, me despido y agradezco la atención de todos ustedes.